Buenos días, Serrano. Buenos días a todo el equipo de Hora del Campo. Buenos días a todos los productores y en particular a los productores lecheros. Bueno, en la columna de hoy lunes queríamos hablar o focalizar la discusión sobre cómo contrarrestar el estrés calórico, o sea, qué medidas de manejo utilizar para contrarrestar el estrés calórico en vacas en producción. Una de las medidas más prácticas son la sombra. La sombra es quizá una de las medidas no solamente prácticas, sino importantes. Y acá la dividimos en dos, en sombras naturales, como son bosques y montes, ¿sí? Principalmente tenemos acceso a plantíos de eucaliptus, en el cual generan un buen sombreado, y está comprobado que la temperatura en los mismos está entre 2 y 3 grados por debajo de la temperatura ambiente, y esta sombra de los árboles también interfiere de alguna manera en el pasaje de la radiación solar a la superficie corporal del animal, reduciendo su contribución potencial al incremento de la carga calórica del ganado. Otro tipo de sombras son las sombras artificiales, como son sombras producidas por mallas plásticas o sombrites. Estas tienen un papel importante y las mismas deben de tener una altura entre 3 y 4 metros para permitir el movimiento del aire sobre todas las instalaciones donde se agrupan a los animales con fines de manejo, como son los corrales, playas de suplementación, corrales de espera, en fin. El movimiento del aire debe de ser bueno. Si no se remueve el aire alrededor del animal, podemos producir una crisis térmica. Uno de los métodos más eficaces para disminuir la temperatura corporal de los bovinos es el de utilizar baños en combinación con una ventilación forzada. El baño debe ser de gota gruesa y debe de mojar completamente todo el animal. Cuando se utilizan las nebulizaciones con microgotas, estas forman una capa alrededor del pelo del animal y dificulta la evaporización y disminución de calor, siendo entonces el efecto contrario al que nosotros esperamos. La ventilación no refresca al animal, sino que lo seca, por lo cual favorece la evotranspiración a través de la piel. Otra medida de manejo bien importante son las dietas. La disminución del consumo voluntario afecta la disponibilidad de nutrientes. Las dietas con alto contenido de fibra contribuyen a elevar la temperatura corporal, pues la fermentación y el metabolismo de la fibra en el tracto digestivo aumentan la producción de calor. Una mayor densidad energética en las raciones mejora el consumo voluntario y disminuye el calor metabólico. Se las conoce como dietas frías, que generan una alta proporción de nutrientes netos para la síntesis y disminuye el incremento calórico provocado por la fermentación y metabolismo de la fibra. Estas dietas se caracterizan por un mayor contenido energético por unidad de volumen y son muy ricas principalmente en granos, sean estos granos de maíz o granos de sorgo. Por lo tanto, es recomendable en la suplementación utilizar este tipo de dietas que contrarrestan todo un efecto adverso en la fermentación de la fibra. Por otro lado, en lo referente a los pastoreos, es conveniente los dos turnos. El turno matutino, hacerlo inmediatamente post-ordeñe en las primeras horas de la mañana, cosa de que a las 9, 10 de la mañana la vaca ya pueda estar bajo una sombra con acceso al agua. Y luego el turno nocturno, que se hace en la tarde-noche, en el cual es el turno más largo, donde nosotros aportamos un mayor volumen en materia seca de una fibra de alta digestibilidad, material fresco, que haga que la fermentación del mismo genere poco calor. Otra medida de manejo importante es el aporte del agua, quizá como la sombra de las más importantes. El consumo del agua por encima de 27 grados centígrados como temperatura ambiente puede llegar a registros de 80 a 120 litros de consumo de agua vaca día. Por lo tanto, la disponibilidad de agua fresca y limpia debe ser continua y permanente.
es importante no solamente la disponibilidad de agua, sino que también el uso estratégico de los bebederos en el establecimiento. Y aquí yo lo dividiría en dos sectores. El agua en la franja es cuando podemos utilizarlo, es utilizar una fuente de agua en la franja o muy cerca de la franja, en el cual la vaca pueda acceder en el turno principalmente matutino a consumos continuos de agua. Y luego el otro sector donde deberíamos de tener los bebederos es alrededor de la sala de ordeñe, principalmente a la salida de la sala de ordeñe, donde la vaca ahí tenga acceso directo, debido a que en el posordeñe la vaca sufre una deshidratación fisiológica y es ahí donde se registran los mayores consumos de agua por vaca por día. Es por lo tanto que el uso estratégico de los bebederos es importante. Y aquí no es importante tener grandes superficies de bebedero, sino lo importante es que el bebedero se recupere en forma rápida. Por lo tanto, es recomendable que las bocas de entrada de agua a los bebederos sean de 1,5 pulgadas o 2 pulgadas, cosa de que la recuperación del bebedero sea importante, más que la superficie del bebedero. Con respecto al manejo, las vacas deben de caminar lo menos posible, especialmente en las horas de mayor temperatura, que se hacen después de las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Las caminatas son contraproducentes y generan un estrés calórico importante y una deshidratación del ganado. Es importante manejar lotes pequeños, estos lotes que son de 120 a 150 vacas, tratar de lotearlos y generar diferentes grupos de vacas, cosa de que en el momento del ordeñe no estén en el corral de espera más de 1 hora. Por lo tanto, es importante el loteo de vacas. Y aquí, dentro del loteo de vacas, lo más importante es el lote punta, ¿verdad? O lote de vaca fresca, donde estas no son tan dependientes de la dieta que nosotros le damos, debido a que estas regulan su producción por su condición corporal. Pero el grupo de vacas más afectadas son las vacas de lactancia media o final, en el cual las mismas tienen su mayor capacidad de consumo, y estas son las vacas que realmente sienten más el estrés calórico. Y bueno, era un poco en forma muy macro y muy resumida las medidas que deberíamos de tomar en estas situaciones que estamos viviendo hoy por hoy, en el cual las temperaturas realmente son muy importantes y han superado largamente los 27 grados centígrados, sino que andamos en temperatura hoy de 40 a 41 grados como forma corriente. Era simplemente esto, y bueno, tratar de poder solucionar en forma muy puntual los diferentes casos, porque en cada establecimiento se generan casos de estrés calórico y las medidas a tomar son diferentes. Por lo tanto, estamos totalmente a las órdenes y para poder asistir al establecimiento si el productor así lo requiere. Será entonces hasta el próximo lunes, si Dios quiere.